a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con todo el fervor del Espíritu Santo. Pero vamos a meditar en esta mañana en el libro de Nehemías. La iglesia va a consagrar a sus siervos, a los líderes que la misma ha comisionado, y para ello pues vamos a instarles, vamos a presenciar un mensaje que tiene que ver con el hecho de cuál es la labor del ministerio pastoral, cuál es la función, cuál es el rol que deben desempeñar los siervos del Señor delante de la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es su iglesia? La iglesia local. En Nehemías, capítulo número 2, versículos del 11 al 20, tenemos una porción de la Escritura que nos va a llevar a pensar cuál es el propósito, cuál es la función de aquellos que han sido llamados. A Dios le gusta la obediencia de sus hijos. Dios siempre pone en nosotros, en nuestros corazones, aspiraciones, anhelos y deseos. Ahora que hemos iniciado el 2023, todos proyectos, metas, expectativas. Pero la pregunta es, ¿cuál es el anhelo de Dios? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo por su iglesia en este 2023? El libro de Nehemías nos va a responder en un contexto donde la ciudad santa de Jerusalén estaba desierta, estaba vacía, y en donde el siervo, el corazón del líder, está en un país muy lejano, Susa, la capital del imperio más poderoso de ese momento. Dios llama a sus siervos cuando estos a veces no tienen y no quieren nada que ver con las cosas espirituales. Dios los llama a que renuncien. Dios los llama a pensar en la obra maravillosa del. Pero también lo llama cuando un pueblo como el pueblo de Nehemías, las ruinas están, los muros, perdón, están en ruinas, las vidas de Robio, Jerusalén está desierta, y muchos de los ciudadanos judíos están vendiendo a sus propios compatriotas y algunos están abusando de la usura, y el templo, el culto, las puertas están cerradas y es tiempo de reabrir. Es un tiempo en donde la oración, el libro de Nehemías es un libro cuyo testimonio nos dice que la mano de Dios es aquella que permite que las cosas se hagan. Cuando la mano de Dios está en medio de nosotros. Y si vamos a ser un pueblo de Dios, tenemos que ser conscientes de la oración. Tenemos que decir, manos a la obra. Y este es el libro maravilloso que nos dice cómo es la unidad. Este libro nos dice qué es la parte que a mí me corresponde, capítulo número 3. Este libro en el capítulo número 9 nos dice cómo debemos realmente confesar nuestros pecados. ¿Y quién debe hacer las cosas? ¿Por qué Dios llama a sus siervos? El ministerio pastoral significa tener un corazón para Dios. Así que si nosotros tenemos un corazón de siervos, seguramente haremos todo lo que el Señor demande en su palabra. Pablo le dijo a Timoteo, te insto, por esta causa te dejé en Éfeso, para que enseñes, para que instruyas y mandes que no estén enseñando herejías. A Tito le dijo, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Ese es el rol, en esencia, de los líderes de la iglesia. En este caso, los pastores. Veamos Nehemías, capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán. Ahí dice 2, perdón, es el 11, es del 11 al 20, del 11 al 20. Presten atención, le doy lectura a ustedes, sigan con su vista, porque este mensaje de Nehemías es un mensaje muy así. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días,
Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Le doy énfasis a eso. Otra vez dice, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé, miren nada más, y observé los muros de Jerusalén que estaban, ¿qué, hermanos? Derribados. ¿Qué es lo que observa usted? Hermano Adriel, hermano Marcos, hermano Eber. ¿Qué es lo que ustedes observan? Pero más allá en la iglesia, ¿qué observamos en la comunidad? ¿Cómo está nuestra comunidad? ¿Qué tan observadores somos? ¿Tenemos una observación participativa o nuestra observación es una observación indiferente? Creo que ya les había dicho que el propósito es de que Dios es Amor sea una iglesia para la comunidad, no en contra de la comunidad. No me gustan sus fiestas, no me gustan, nada les gusta. Y el apóstol Pablo, cuando llegó a ciudades, no anduvo criticando, sino que hizo puentes. Se comportó como un sacerdote, porque un sacerdote hace puentes para conectar, para llegar al corazón de aquellos que necesitan el evangelio. ¿Hay campos de fútbol rápido? Pues alguien dirá, pues yo ya estoy en la senectud. Yo ya soy de la tercera edad. No me gusta el fútbol. Bueno, pero usted puede ser entrenador, ¿no? Y usted puede ganarse a esos niños. Hay madres solteras. ¿Qué estamos observando en la comunidad? Dice este texto, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y no fue lo único. Luego dice que pasó luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Hay que allanar los caminos. ¿Se requiere un ministerio juvenil dentro de la iglesia? ¿No se tiene? Hay que allanar el camino. Entonces, dice ahora el versículo 15, y subí de noche por el torrente y observé otra vez el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví para observar detenidamente, por supuesto. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra, guardando silencio. Vean nada más, el silencio también es importante. Pero después el silencio se acaba. Y dice el versículo 17. Y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. El mal. El estado de afrenta. Cuando a Nehemías le llevan el informe de cómo estaba la ciudad, le dicen, bueno, la ciudad está desierta, la gente vive mal y en afrenta. El estado de afrenta es un estado de vergüenza. El diccionario de la Real Academia define afrenta como vivir en una condición y en un estado de afrenta. El simplemente estarse culpando todo el tiempo. El verse marginado, el verse esclavizado. Y dice Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid. Y aquí viene el llamamiento. Venid. Levantémonos. Edifiquemos.
el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Dice el versículo 18, entonces les declaré como la mano de mi Dios. Miren nada más. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, pues levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero mire ahora lo que dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, que miren que Sanbalat llegó a emparentar con el sumo sacerdote en turno que era Eliasib. O sea, la ciudad, la iglesia, de verdad, en estos tiempos no está en una condición distinta o diferente. La condición de la iglesia es muy parecida a la situación en los tiempos de Nehemías. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio, se empezaron a burlar de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y en respuesta, el siervo del Señor Nehemías les dijo, miren nada más la manera de responder, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana te pedimos que tu palabra pueda taladrar nuestro corazón. Haznos un pueblo humilde, haznos un pueblo que dependa de tu palabra. Como dice el Salmo 84 y muchos de los salmos, dichoso el hombre que confía en el Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están tus hijos, aquí están tus siervos. Danos un corazón de siervos. Haznos sensibles a tu voz, que podamos comprender, oh Dios, la naturaleza del ministerio en turno, el ministerio pastoral. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando Pablo llamó a Timoteo, o cuando Dios llamó a Timoteo, porque debo de aclarar esto, ¿verdad? Quien llama es Dios. Dios es siempre el que llama. Las iglesias y los seminarios no llaman. Yo no sé por qué esto nos cuesta trabajo entenderlo. Pero en la Biblia, ¿quién llamó a Abraham? El Señor. ¿Quién llamó a Isaac? El Señor. ¿Quién llamó a Moisés? El Señor. Nunca un pueblo llamó a un hombre, siempre Dios llama a sus siervos para servir en medio de su pueblo. Esta es la dinámica de Dios. Y esa dinámica en estos tiempos no es distinta. Cuando Dios llama a Timoteo en un contexto de la iglesia de Éfeso, en donde muchos judaizantes, recuerden que los judaizantes son ese tipo de personas que se enfocan en las fábulas, en las genealogías que son interminables, en discusiones que son infructuosas, y el apóstol Pablo llama a este joven que sufría de dos cosas, un problema de salud, y por tanto le dice, ya no tomes agua, ahora ya tómate un poquito de vino, y por otro lado su temperamento, que era un tanto cohibido, era muy introvertido, diríamos en este tiempo, y el apóstol Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, porque ustedes tienen 3 siervos y 3 ministros y 3 pastores que son jóvenes, entonces ninguno tenga en poco tu juventud. Pero eso sí, el Señor le da el encargo sagrado del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice que en Éfeso debes enseñar que nadie esté diciendo diferente doctrina de la que tú me has escuchado decir. Segunda Timoteo capítulo 2:2 dice que esfuérzate en la gracia. Enseña lo que tú has escuchado de mí a otros hombres que sean fieles, idóneos también para enseñar a otros. Pero es en ese contexto en donde el apóstol Pablo está a punto de morir, es que él va a dar un cierre, como que está haciendo su testamento, porque él va a decir, he acabado la carrera, he guardado la fe,
He peleado la buena batalla por lo demás. Y le tiene que decir el apóstol a este joven en el ministerio, que parece que se resistía a afrontar el ministerio, y le tiene que decir: ninguno tenga en poco tu juventud. No te avergüences de tres cosas. No te avergüences del Señor, no te avergüences de mí, que soy preso del Señor Jesucristo, y no te avergüences del Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque estoy seguro que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero compartir tres cosas muy importantes. La primera de ellas es la oración. El libro de Nehemías es un libro de oración, es un testimonio sobre la manera en cómo Dios obra cuando su pueblo ora. Y vaya que Timoteo era un joven débil. Debo decirles que si a Dios le agrada la obediencia, a Dios también le agrada la debilidad. A Dios le gusta que nosotros seamos débiles, pero no débiles en el pecado. Y tampoco débiles en la fe, porque el apóstol Pablo habla acerca de los débiles en la fe. Débil en el sentido de depender del Señor. Segunda Timoteo capítulo 12, versículo 9, dice el Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad de sus hijos. Porque cuando soy débil, decía Joel, entonces soy fuerte. Una iglesia orgullosa o ministros orgullosos no pueden ser agradables delante del Señor. La oración es un papel muy importante. Si Dios es amor, ha de ser una iglesia que va a impactar su comunidad y que va a edificar las vidas de otros, la vida del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser una iglesia de oración. Pero debemos ser persistentes, sistemáticos en la oración. Cuando hay verdadera oración, hay verdadera confesión. En el capítulo número 9 de Nehemías se nos dice que cuando el pueblo realmente entendió cómo Esdras desde ese púlpito explicaba y exponía las buenas nuevas del Señor, el pueblo entendía, y desde entonces se dedicaron a hacer dos cosas: alabar el nombre de Dios mediodía, y mediodía a confesar sus pecados. Cuando somos una iglesia de oración persistente, sistemática, perseverante, cuando los apóstoles esperaron la venida del Pentecostés, dice Hechos 1:14, y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Nehemías 1:6 dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos a la oración de tus siervos. Amados hermanos, Dios es amor. Que nosotros también podamos decir: Señor, esté atento tu oído y abierto tus ojos a la oración de tu pueblo, a la oración de tu iglesia. Pero mire lo que va a decir, qué interesante lo que va a decir: que hago ahora delante de ti noche y día. Esto es la perseverancia. ¿Cuántos de nosotros realmente somos perseverantes? El ministerio. Una de las cosas que una de las marcas para saber que alguien es cristiano es el aroma de la oración. Si alguien dice que tiene el Espíritu Santo y no ora, no, porque el Espíritu Santo es el espíritu de la oración. No puede decir que tú tienes el Espíritu Santo y no ores. Cuando a Nehemías le dan malas noticias, ora. Cuando el rey le pregunta ¿qué quieres?, él ora. Cuando él siente oposición, él ora. Todo el tiempo ora. El libro de Nehemías tiene aproximadamente entre 15 y 16 oraciones en un pequeño libro. Pablo le dice a Timoteo: haz oración por los líderes, por los que están en eminencia. Que todos levanten manos santas sin ira ni contienda. Esa es la oración, ese es el ruego, es la encomienda apostólica.
Que la iglesia no esté peleándose por cosas que no tienen ningún valor. De veras debiéramos tener discusión, pero de almas, y decir, bueno, el punto es, necesitamos más sillas. Pues eso no está, eso lo pueden decidir los pastores, pero así rápido, ¿verdad? ¿Qué tipo de silla se va a comprar? Eso lo deciden ellos. Pero aquí no vamos a ponernos a pelear por qué tipo de sillas, si van a ser negras, azules, blancas, o que haga eco. Ok, está bien. Alguien que pueda hacer eso. Pero el trabajo de la iglesia es un trabajo de oración. El trabajo de los líderes, de los pastores, es un trabajo de oración. Pablo le dice, he rogado por ti, me acuerdo de tus lágrimas al acordarme de ti en mis oraciones. El ministerio, Adriel, es un ministerio de oración. Tendrás que tener una agenda en donde tendrás que poner, Señor, te pongo al diácono, que es medio berrinchudo, pero yo te lo pongo, ¿verdad? Te pongo a la hermana Manuelita, te pongo al hermano Fidel, te pongo al hermano Manuel, que es un poquito terco, por no decir a veces ignorante. Pero Señor, yo los tengo, pero también te pongo a mi hermano, ¿qué será? A mi hermano Federico, a mi hermano Jorge, ¿verdad? Porque ellos son realmente constantes en la oración. Les gusta testificar. Abre puertas para mis hermanos, para que ellos puedan dar testimonio. Y te ruego por el ministerio de mi hermano Marcos, que siempre está alzando el teléfono, para que lo siga haciendo. Ese es el papel del pastor. Tienes que estar orando por las almas, porque vas a dar cuentas, dice Hebreos. Entonces, es importante que la oración se ejerza con perseverancia. Otro elemento que nosotros vemos en el libro de Nehemías es el elemento del llamado. Versículo 17 dice así, les dije pues, vosotros veis, perdón, me estoy saltando. Dice el versículo número 12, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. Es muy importante que la iglesia entienda cuál es la dinámica, la función de los pastores. Yo siempre lo he dicho de esta manera. El diseño de Dios, la imagen de Dios, la gloria de Dios es la misma para todos los órdenes de la creación. Dios creó la iglesia, Dios creó las instituciones, Dios creó la familia y le dio un orden extraordinario. Y ese orden lo podemos ver en las plantas, lo podemos ver en los animales, lo podemos ver en la familia. La familia está conformada por un hombre y una mujer. Y los hijos, ¿verdad? Y en donde no hay hijos, pues eso también es una misión del Señor. Pero Dios conformó al hombre y a la mujer y los creó a su imagen y semejanza. Y a la iglesia le dio dones. El ministerio lo define el don que nosotros recibimos. Si yo tengo un ministerio si yo tengo un don de evangelismo, entonces mi ministerio es evangelístico. Si yo tengo un don pastoral, entonces mi ministerio es pastoral. Si Dios me creó como hombre, entonces mi ministerio seguramente ha de ser de esposo. Y si a ti Dios te creó mujer, seguramente tu ministerio va a ser una mujer, va a ser pues, esposa. Es decir, Dios es bien claro en eso. Dios conformó la familia, la iglesia. A la familia le dio miembros, a la iglesia también le dio miembros y lo dotó de dones. Pero ahora escuche usted, y espero que no se le olvide esto. La imagen de Dios significa en el orden de la familia, en el orden de los dones espirituales, lo siguiente. Que
El hombre y la mujer tienen exactamente la misma dignidad. No hay tal cosa como superioridad, machismo, o inferioridad y feminismo. No hay tal cosa. Dios nos creó con la misma dignidad, solo que diferente función. Y si usted entiende eso en la familia, lo va a entender en la iglesia. Dios dio dones a la iglesia. Pero dice Efesios 4, que Él estableció a algunos, ¿verdad?, para ser los pastores y maestros. Y dice, los constituyó. Los constituyó. Ese es el orden. Y la iglesia debe de confirmar eso cada vez que se reúne. No es que todos puedan tener autoridad espiritual como tiene el pastor. No es que todos pueden no es que todos pueden evangelizar. No, es que hay un orden, como hay un orden en la familia. Pero escuche usted, misma dignidad, diferente función. Y eso está bien claro en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 4. Y para que no dejemos huecos, quisiera leer ese texto, porque eso sí es muy importante que se entienda, ¿verdad? Romanos 12, 4 dice así: porque de la manera, miren nada más y subráyelo, hermano, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Qué precioso versículo. Y este versículo debería dejar ya a un lado mucha discusión. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, no todos los miembros tienen la misma función. Usted que es varón y que sabe cuál es su rol, es un rol sacerdotal, un rol de liderazgo. Mire, yo tengo una esposa y tengo unos hijos. Pero de veras, es parte de la naturaleza humana. Cuando mi esposa quiere asumir mis roles, imagínense en una sesión de negocios que mi esposa hable y hable, la iglesia va a decir, bueno, ¿quién es el pastor aquí? ¿La esposa o el hermano Jorge? Entonces ella sabe que no debe de hablar porque yo soy el pastor, ¿verdad? Ahora, esto es algo tremendo. Anteriormente se decía, no, pues el llamado es él, sí, el llamado es él, pero la esposa debe confirmar el llamado de su esposo. Porque si la esposa no quiere nada con el evangelio, no quiere nada con la iglesia, no se involucra en la iglesia, no sirve en la iglesia, habría que ver qué está sucediendo allí. Y los gringos ponen mucha atención cuando contratan a sus pastores en eso. No solamente platican, sí, el sueldo lo va a recibir el pastor, pero por X o Y platican también con la esposa y le dice, ¿y qué cree usted del ministerio de su esposo? ¿Cree que tiene llamado? No, pues, ni pasa tiempo con sus hijos. Híjoles, y si no pasa tiempo con sus hijos, seguramente no va a pasar tiempo con la iglesia. Por lo tanto, está descartado. Vamos con otro. Y entrevista hasta que encuentren, pues, no, mi esposo tiene sus defectos, pero en la medida que puedo ver el llamado de Dios, bueno, porque el esposo palomita, ahora van con los hijos, que es el llamado de tus padres. Tú nunca dan un buen consejo. Les gusta pastoreando a la iglesia, para nosotros tienen abandonados. Mi papá realmente tiene un corazón pastoral. Y es el primero con, no, este es el indicado. A este lo vamos a contratar. ¿Sí? Porque así se las hacen. No solamente vamos, hermanos, entonces aquí tenemos algo muy importante en el versículo número 12. Levanté que yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno, los había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Amada iglesia,
Ustedes tendrán que permitirle a los pastores, a los líderes que Dios ha puesto en esta iglesia, tendrán que confirmar lo que Dios ha puesto en el corazón de ellos llevar a cabo, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos y siempre hago énfasis en esto. Si mi familia se condujera por voto a mano alzada, nosotros estaríamos comiendo siempre puras chucherías, pura golosina. Porque si yo voy con mis hijos y les digo, ¿qué quieren comer hoy? Y yo estoy seguro que mi hijo chiquito, Emilio y Camila, diría, papá, ¿cómo están de acuerdo? Y le haría la segunda y Camila le haría la tercera. Y mi esposo y yo somos 2. Siempre estaríamos perdiendo. ¿Están de acuerdo? Espero que se entienda este ejemplo chistoso, pero es real. Siempre estaríamos perdiendo. Pero tendríamos una vida desnutrida. Seríamos una familia bien desnutrida. Bien democrática, pero bien desnutrida. Porque siempre estaremos comiendo pura chatarra. Nada nutritivo. ¿Quién es entonces el que sabe, se supone, que es nutritivo? El pastor, siempre buscando lo nutritivo para la iglesia. Piensen en eso. Dice el versículo número 17. Miren, muy importante la organización. Y es que este libro sobre organización, de manos a la obra, es impresionante. Que Jerusalén está desierta. En oprobio. Levantémonos, edifiquemos, manos a la obra. 52 días, ¿saben cuánto tiempo se llevó levantarnos este pueblo exiliado? Este pueblo venía del exilio. La nación más poderosa en turno era el imperio medo-persa. Hermanos, es importante tener el mismo espíritu, dejarse guiar por el líder o por los líderes que Dios pone en medio de su pueblo. Es necesario confiar en ellos, como Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros, a nuestros hijos. ¿A poco si, imagínense, yo no puedo como padre, yo ya no hubiera olvidado, pero gracias a Dios, Dios le confía como una conducción. Los libros de Timoteo importantes. Ahí está. Dice, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y el pueblo dice que se puso a trabajar y en 52 días, en tiempo récord, edificaron los muros. Dice el capítulo 6, versículo 15, fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul,
en 52 días. Cuando los líderes toman la iniciativa y el pueblo quiere participar, las cosas se hacen rápido. Pero cuando los líderes no toman la iniciativa y la iglesia no quiere participar, la cosa se tarda años. Por eso a veces nuestras misiones, por eso a veces nuestros ministerios de células de discipulado y de evangelismo están estancados. No fructifican, porque no hay líderes con iniciativa, fieles, idóneos, decididos a correr los riesgos. Hay que estar decididos a correr los riesgos, incluso a que la iglesia te despida y te diga, ¿sabes qué? No sirves. Debe ser sufrido. Debe de desconectarse del mundo. Nehemías es un personaje que es copero del rey. Mire nada más. Le servía al rey más grande sobre la tierra, Artajerjes, del imperio medo-persa, pero tuvo que renunciar como Cristo renunció. El llamado que Dios nos hace, Adriel, es un ministerio de renuncia. Hay que sufrir penalidades como buen obrero, como atleta y como agricultor. Todas estas metáforas que están en 2 Timoteo, me encantan esas metáforas. Preséntate delante de Dios como obrero, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es un llamado a la fidelidad, es un llamado a los encargos. En 2 Timoteo, Pablo encarga muchas cosas. Iglesia, esto lo tiene que entender la iglesia. Los pastores son encargados de la visión, de los programas, de la supervisión. Porque eso lo vemos fácilmente en las Escrituras. Y, amada iglesia, que Dios confirme y les dé gracia. Esfuérzate, dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos llama, es la misma gracia que nos hace efectivos. Oremos. Bendito Dios, en esta tarde, Padre, ponemos en tus manos el mensaje de tu palabra para tu pueblo. Usa tu iglesia, Señor. Usa este mensaje para recordar a tu pueblo a qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados a poner manos en el arado, manos a la obra. Señor, tu bendición sea con tu pueblo. Tu Santo Espíritu tome esta amada iglesia para dirigirla, para conducirla, para santificarla, para edificarla, para fortalecerla y para hacerla significativa en medio de esta comunidad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta en esta tarde. Gracias, hermano, porque es muy buena reflexión a la que usted ahorita nos ha tocado, nos ha llamado como iglesia, y creo que estamos dispuestos a servir, a seguir sirviendo de acuerdo a su divina voluntad. La unidad, el amor, la fe y el compromiso son dones y frutos que Dios ha puesto en el corazón de mis hermanos Adriel, Ever, hermano Marcos, para servir con humildad. Ahora, hermanos, vamos a observar un video. Posteriormente voy a pedir a mis hermanos que pasen al frente, a mi hermano Adriel, Ever y Marcos, y también que lo acompañen los hermanos pastores aquí presentes. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó la eternidad, en la vida.
Adelante, hermanos, hermano Adriel, hermano Marco, hermano Ever, hermanos pastores, pasen por favor. Pues damos gracias a Dios, hermanos, porque en el llamado que nuestros hermanos sintieron, nuestro hermano Jorge Tapia tuvo a bien en el acompañamiento para confirmar el llamado de los hermanos. Así es que le pido a mi hermano Jorge Tapia, por favor, si hace una oración de dedicación a nuestros pastores. Y también, hermanos pastores, hermanos, si pueden abrazarse los tres en amor fraternal, en amor de Cristo. Y hermanos, también unidos ahí con ellos, por favor. Dice el apóstol Pablo que no impongamos las manos con ligereza. Y conscientes ahora de que estamos imponiendo las manos sobre estos hombres que Dios ha confirmado y afirmado sus ministerios, nosotros como pastores de la Convención Regional Koinonia, pues es un privilegio, ¿verdad?, ponerlos en las manos del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos poner a Adriel en tus manos como pastor principal, a Eber como pastor adjunto y a mi hermano Marcos también como pastor adjunto. Ha sido tu iglesia quien ha tomado esta determinación y Dios, dedicamos sus vidas al ministerio pastoral. Confirma y afirma en este año de prueba, lo que tú quieres hacer en ellos. Pon en ellos carácter, fidelidad, rendición de cuentas, trabajo, desempeño, compromiso, perseverancia, mi Dios. Pero también dales el acompañamiento de quienes tienen esposas, de sus esposas, de sus hijos. Oh Dios, los traemos delante de tu presencia, para que estén en nuestras oraciones y para que también tu pueblo, Señor, ore por cada uno de ellos, para que afirme y confirme el llamado que tú les has hecho. Los ponemos en tus preciosas manos para que tu Santo Espíritu los use juntamente y en coordinación y en esa armonía con tu pueblo que es la iglesia local. Pon en ellos, oh Dios, un espíritu de temor, pero también, oh Dios, esa fidelidad, una fidelidad inquebrantable, mi Dios. Ayúdalos, oh Dios, los ponemos delante de tus ojos. Afirma sus pies y sus manos, que no renuncien, que miren hacia adelante, que no solamente piensen en esta iglesia, sino piensen más allá, en el extendimiento de tu reino, del reino de Dios. Los dejamos en el hueco de tus preciosas manos, en el dulce nombre del pastor de los pastores, Cristo nuestro Señor amado. Amén. Amén. Ahora